Pues buenos días a todos y a todas. Como sabéis, pronto los desayunos del Ateneo cumplirán un año y os queremos dar las gracias por seguir acompañándonos, ya que lo que entonces fue un proyecto incierto de 11 periodistas avalado por Luis Arroyo, hoy se ha convertido en una referencia indiscutible de la información y de la actualidad diaria. Además, ¿por qué no decirlo?, de una fuente de inspiración para aquellos que en estos días tratan de emular el formato. Por aquí han pasado ya nombres tan relevantes como Cándido Conde Pumpido, Nadia Calviño, Felipe González, Pepa Bueno, Francina Armengol, los ministros Bolaños, Puente y Álvarez. Pero hasta hoy no habíamos contado con la presencia de ningún presidente autonómico. Hoy tenemos entre nosotros a María Chivite, tercera mujer en la historia que preside la Comunidad Foral de Navarra. Podemos decir de ella que su carrera política ha sido constante y ascendente. Concejala, senadora, parlamentaria foral, hasta que se convirtió en líder del Partido Socialista de Navarra en el año 2014. 5 años después alcanzó la presidencia de la Comunidad Foral, cargo que revalidó en el año 2023. En ambas ocasiones su investidura fue posible gracias a la abstención de Bildu, por lo que la derecha, que en ocasiones ha olvidado que la banda terrorista dejó de matar hace 15 años, que hoy es una formación política legal y que ETA se disolvió hace 8 años, la sigue definiendo como la amiga de los etarras. Pero más allá de que su gobierno dependa de pactos controvertidos, si hay un tema especialmente delicado en el que ha afectado a su entorno más personal y político, ha sido estar relacionado con Santos Cerdán, una figura clave del Partido Socialista de Navarra y con gran influencia en la comunidad. Hoy, como saben ustedes, investigado por los tribunales en el marco de la Operación Koldo. Unida personal y políticamente al exsecretario de Organización del Partido Socialista, ella misma ha contado que todo aquello lo vivió como un drama personal. No en vano, la derecha navarra ha tratado de implicarla en la trama por varias adjudicaciones de contratos públicos. Sin embargo, el Supremo acaba de inadmitir una querella presentada por Vox contra ella al entender que no existen indicios de delito en su gestión. Chivite, por otra parte, dice ser una lectora voraz, amante de la música, del deporte y de la buena conversación. Pero sus compañeros de partido se refieren a ella como una política con experiencia y capacidad de negociación que en estos últimos 7 años ha consolidado su apuesta por la estabilidad desde el diálogo y el acuerdo entre diferentes, algo que nos estila mucho en estos tiempos. Como es la única mujer que lidera los 4 gobiernos autonómicos que preside hoy el Partido Socialista, algunos se preguntan si su mirada, además de en Navarra, está puesta en Madrid para cuando llegue eso que llamamos el postsanchismo. Seguramente nos dejará esta mañana alguna pista al respecto. Y ya solo me queda recordaros a teneístas y a medios de comunicación que nos acompañáis que podéis entregar a los ordenanzas las preguntas que deseéis trasladar a nuestra invitada y que luego Javier Casqueiro leerá con posterioridad. De momento, le damos la palabra a la presidenta María Chivite. Gracias. Buenos días a todos y todas. Lo primero, gracias por invitarme a este desayuno en el Ateneo de Madrid. Es un placer poder dedicar un tiempo a charlar en este espacio de libertad y de libre pensamiento. Gracias, Esther, por la presentación. Bueno, gracias a Josep, a Ana, a Paula y a todos los que habéis acudido a este encuentro. Me gustaría, antes de comenzar con vuestras preguntas, marcar las líneas de ciertas cuestiones que considero importantes. Como bien ha adelantado Esther, soy presidenta de Navarra desde el año 2019 y desde la perspectiva de casi 7 años de gobierno reivindico un modelo político que funciona, con 7 presupuestos aprobados, con todas las iniciativas legislativas que el Gobierno ha llevado al Parlamento de Navarra aprobadas, más de 100, aportando estabilidad y certidumbre y desde ahí liderando como comunidad datos socioeconómicos que demuestran que hacemos una política al servicio de la ciudadanía.
Y voy a dar algunos datos. Nuestra economía presenta indicadores muy positivos. Somos la comunidad con más PIB industrial, con la menor deuda, récord en empleo y afiliación a la Seguridad Social. Somos la comunidad con mayor PIB industrial, en torno a un 32%, referentes en transición energética y en sectores como el automóvil, la industria de renovables y la agroindustria. Convencidos, además, de la colaboración público-privada para impulsar el progreso económico y social, porque no lo entendemos como cuestiones opuestas ni enfrentadas. Somos una región fuerte e innovadora europea, líder en España en materia de innovación. Fuimos la comunidad con mayor inversión en I+D en el año 2024. Contamos con un ecosistema formativo de referencia, desde la educación infantil hasta la universitaria, que nos permite crear y retener talento, formar a profesionales cualificados y tener uno de los índices de pobreza más bajos de España. De hecho, tenemos el 100% de la empleabilidad de la formación profesional, un modelo de equidad e igualdad de oportunidades. Somos una comunidad líder en logro femenino, si bien, tengo que decirlo también, mantenemos la mayor brecha salarial de género de todo el país. Esto es un reto que tenemos como comunidad. Navarra es la comunidad con menor tasa de desigualdad y riesgo de pobreza de España, destacando por su distribución de rentas más igualitaria según el índice Gini. Y todo esto lo hacemos siendo la región líder en calidad de vida en España desde hace 17 años. Y, bueno, también un dato que a mí me resulta también importante, no sé cuánto importante es para la ciudadanía navarra, pero para la presidenta sí lo es. Según el informe socioeconómico de la felicidad en España, también somos la comunidad con mayor felicidad. Es decir, hacemos políticas de progreso que generan bienestar en la mayoría. Y desde esta realidad, y frente a otro tipo de liderazgos quizás más vociferantes, frente a la confrontación y a liderazgos del insulto que pregonan las derechas de este país, yo reivindico el legado de Habermas, el filósofo que defendió el diálogo como base de la democracia. Reivindico el pacto frente al autoritarismo y la confrontación. Reivindico lo colectivo frente a lo individual, el bien común como base de las políticas públicas. Y reivindico la España real, esa que es mucho más allá de la M30, esa España que muchos queremos, se parece mucho más a Salvador Illa que a Ayuso. Por lo tanto, dos ideas y termino ya. La política del diálogo, el pacto y el acuerdo frente a la del enfrentamiento. Y las políticas para la mayoría social y la búsqueda del bien común. Estas ideas son las bases del pensamiento progresista hoy, creo que quizás muy necesarias, incluso revolucionarias, en un escenario marcado por los liderazgos hipertestosterónicos, vociferantes y que se basan en el individualismo a ultranza y en la ley del más fuerte. Reivindico un modelo político que sin duda funciona y aporta estabilidad y bienestar al conjunto de la ciudadanía navarra. Muchas gracias. Buenos días de nuevo. Gracias por aceptar nuestra invitación. Como ha destacado Esther, quería subrayar que es la primera presidenta o presidente de una comunidad que participa en nuestros desayunos. Hemos de admitir que muchas veces no es fácil que los dirigentes autonómicos tengan presencia tanto mediática como política en Madrid, ya sea por la poca disposición de los medios a darles voz a los presidentes regionales, a no ser que generen polémica o confrontación, pero a veces también porque los propios líderes territoriales son más temerosos a la hora de acudir aquí a la capital de España para no confrontar o entrar en contradicción con los líderes o con los aparatos nacionales, ¿no? Y así evitar esta confrontación. Y que conste que no es su caso, Presidenta, así que doblemente agradecidos. Usted ya me ha pisado un poco porque decía un expresidente autonómico, compañero suyo, Chimo Puig, que hay vida más allá de la M30. Nos lo repetía cada vez que venía un comité federal, ¿no? Y que en las autonomías del Estado español pasan cosas, aunque en Madrid no nos enteremos de que hacen cosas. Tampoco sabíamos que es la comunidad más feliz de España, con lo cual nos alegramos y la felicitamos. Y entonces queríamos empezar con cuestiones navarras, ¿no? Las cuestiones que preocupan a los ciudadanos de la comunidad foral, aunque siempre se nos cuela la política nacional, ¿no? Por ejemplo, aparte, la vivienda, ¿no? La vivienda
es una prioridad para su gobierno, también para el gobierno de España, pero con polémica. Por ejemplo, hoy está en vigor, desde ayer está en vigor el decreto de vivienda, hay 2 decretos en vigor. Uno, este de vivienda, que tiene escasas posibilidades de prosperar, sobre las prórrogas de los contratos, una imposición de sumar, digamos. ¿Cómo lo ven desde las comunidades autónomas? ¿Cómo lo han vivido este episodio de plante de unos ministros antes de entrar en un Consejo de Ministros? Tenemos también a la ministra, que si quiere aportarnos alguna novedad, nos lo puede contar. ¿Cómo lo han vivido desde fuera? Porque desde aquí lo vivimos todo muy diferente. Bueno, y la ministra también lo sabe, porque bueno, la legislatura pasada formaba parte del gobierno junto conmigo. Bueno, pues tener gobiernos de coalición, bueno, pues conlleva también, pues eso, negociaciones y tensiones que, bueno, pues llegan muchas veces hasta el límite, incluso, bueno, pues de las sesiones de gobierno, ¿no? Yo creo que, bueno, más allá de que fuera el tema radiado en directo, prácticamente, yo desde mi posición optimista, bien está lo que bien acaba. Yo entiendo que los gobiernos de coalición exigen mucha negociación, exigen mucho diálogo, y también digo que cuando, bueno, pues una de las formaciones que forma parte del gobierno, válgame la redundancia, pues vive situaciones de inestabilidad, incluso internas, esas inestabilidades acaban afectando al conjunto del gobierno. En todo caso, me quedo con lo importante, ¿no? Que es que hay un decreto que efectivamente tendrá que convalidarse en el Congreso de los Diputados. A nadie se le escapa que la vivienda es la principal en estos momentos preocupación ciudadana. Es verdad que ahora la guerra de Irán también nos preocupa todas las mañanas cuando escuchamos las noticias, y que por lo tanto tenemos que destinar medidas y recursos a la política de vivienda para hacerla más accesible. Pero, como digo, no nos perdamos en los detalles y vayamos a lo importante. Es que hay un decreto para limitar el incremento de los precios de alquileres, que no sé si se conseguirá convalidar, porque efectivamente, bueno, pues esto ya se intentó en otras ocasiones y no obtuvo una mayoría de diputados y diputadas en el Congreso, si no me equivoco. Pero apuntaba que perjudica la estabilidad, esa es la imagen de confrontación al ciudadano llega, que es pues que hay una inestabilidad que puede condicionar. Bueno, todo depende de dónde pongamos el foco, ¿no? Si ponemos el foco en el cómo se ha llegado a la medida o ponemos el foco en la medida en sí misma. Y ahí me parece que lo importante es poner el foco en la medida en sí misma, ¿no? Que limita los alquileres. Eso es algo que creo que el conjunto de la ciudadanía puede estar de acuerdo en, que en una situación en la que vemos que, o prevemos que la inflación va a subir, que va a afectar a nuestros bolsillos, etcétera, etcétera, también puede ser una medida oportuna. Y no lo digo solo por el tema del marco de la guerra, sino lo digo en términos generales y en cualquier momento. Y digo, los datos del incremento de los alquileres es claro. Hablaba usted que tiene experiencia en gestionar esa amalgama de coaliciones. ¿Cuál sería su consejo para el presidente Pedro Sánchez? Mira, yo recuerdo cuando en mi época del Senado, que tuve el honor de compartir escaño con Marcelino Iglesias, una buenísima persona, que le pregunté en aquel momento, oye, esto de los gobiernos de coalición, ¿cómo se lleva? Y me decía Marcelino, me decía, muchos cafés. Pues de esto se trata. No, yo no tomo café, ¿no? El desayuno y se acabó. Pero sí que es verdad que hay que sentarse muchas veces. Es verdad también que nos llevemos bien como personas, que nos caigamos bien, pues eso también facilita mucho las cosas. Que quitemos de la ecuación egos personales también facilita las cosas, pero como digo, mucho sentarse a hablar, dialogar, enfadarnos, volvernos a llamar, nunca llegar hasta un límite que, bueno, pues que la cuestión se rompa. Y siempre, bueno, pues tender puentes. Si no es en el nivel alto, pues que sea en niveles intermedios. Yo creo que eso es lo importante, hablar mucho. Hablando de vivienda, decía que es una prioridad de su gobierno, pero hay críticas. Por ejemplo, ELA dice que solo destina el 1,17% del presupuesto destinado a vivienda. La líder de UPN decía ayer que su gobierno es el gobierno de la propaganda porque no ha construido menos vivienda que nadie. ¿Qué medidas desde las autonomías, en concreto desde Navarra,
han llevado a término o son eficaces? Las medidas en materia de política de vivienda, desde luego, no puede ser una. Tienen que ser numerosas medidas que se trabajan en distintos ámbitos. Algunas tienen efectos más inmediatos, otras tienen efectos a medio y otras tienen efectos a largo. Porque las medidas en materia de vivienda se tienen que mantener en el tiempo para que realmente tengan la profundidad que se necesita. Nosotros ya en la legislatura pasada dijimos que las viviendas públicas siempre serán viviendas públicas. Esto Navarra lo hizo en el año 2022. Nosotros damos ayudas a los jóvenes para el alquiler y también a las familias vulnerables. Construimos vivienda de protección oficial, hemos creado la bolsa pública de alquiler, incentivamos a los propietarios a que los incentivamos fiscalmente para que los propietarios pongan en la bolsa pública de alquiler su vivienda y además hacemos de avalistas de esas viviendas. Quiero decir, si el inquilino no paga, el Gobierno hace frente a ese alquiler y desde luego también estamos trabajando. Bueno, hemos hecho la limitación de la declaración de zonas tensionadas y, por cierto, ya tenemos los primeros datos positivos en el tema de la limitación de los precios de alquiler y luego también medidas a medio plazo. Estamos desde Ordenación del Territorio planificando nuevos espacios para viviendas protegidas que en los próximos años, bueno, pues desde luego a mí me gustaría poder entregar viviendas protegidas, en torno a 20.000 viviendas protegidas que pondremos a disposición en un plazo de 3 o 4 años. Como digo, muchas medidas que las tienes que mantener en el tiempo para que realmente sean eficaces, pero como digo, la declaración de zonas tensionadas, más allá de lo que publiquen determinados portales inmobiliarios, que desde luego no son datos objetivos, nosotros tenemos datos propios, objetivos, diciendo que la declaración de zonas tensionadas está funcionando en la limitación de precios de alquiler. Hablando de plataformas, la justicia, acabamos de saber, va a obligar a Airbnb a pagar una multa de 64 millones de euros impuesta por el Ministerio de Consumo. Estas son medidas. Efectivamente, la limitación de viviendas puestas a disposición para el turismo es otra de las medidas que también tomó el Gobierno de Navarra, que algunos de los ayuntamientos también están haciendo en nuestra comunidad, pero creo que las viviendas, lo primero, son un derecho ciudadano, es una cuestión de primera necesidad, es una prioridad, es una preocupación y, por lo tanto, primero para su uso y después para su disfrute en materia turística. Yo quería meter una cuña en este tema de vivienda. El Gobierno en enero renunció a proponer la prórroga automática de los contratos de alquiler, como lleva pidiendo Sumar muchísimos meses, y en su lugar Pedro Sánchez anunció una medida que luego no se ha llevado a cabo precisamente porque Sumar no quería, que era la bonificación del IRPF para los propietarios. Si este decreto que se aprobó el viernes sobre vivienda, no consigue salir adelante, ¿usted cree que sería lo lógico que el Gobierno, el ala socialista del Gobierno, tratara de impulsar aquella otra medida que guardó en un cajón? ¿Cuál cree que puede ser más efectiva? Desde luego, nosotros como Gobierno sí que hemos puesto incentivos fiscales a aquellos propietarios de viviendas que los pongan a disposición de la bolsa de alquiler, diferenciando claramente las viviendas que están en zonas de mercado tensionado de las que no. Y entonces, bueno, pues damos más incentivos fiscales a aquellos que la ponen a disposición de la bolsa de alquiler si está dentro de la declaración de zonas tensionadas. Yo creo que hay que seguir explorando medidas para limitar efectivamente el incremento de los precios de alquiler. Yo creo que hay que seguir explorando medidas. No me meteré yo en lo que tienen que hacer otros gobiernos. Yo digo que nosotros como Gobierno lo hemos hecho, que queremos que los inquilinos puedan dejar sus viviendas en la bolsa pública de alquiler con plenas garantías y con plena seguridad, incluso pues que también les salga rentable el poder hacerlo. Pero, como digo, yo creo que hay que explorar todo tipo de medidas porque, como digo, el acceso a la vivienda cada vez está más complicado. Presidenta, dentro de los
temas que sí se han recogido, aunque poco en la prensa nacional, es este anuncio de que una empresa china va a construir una gigafactoría de baterías en su comunidad, con 400 millones de euros de inversión, la creación de unos 1.000 puestos de trabajo. ¿Qué supone? ¿Qué ha hecho el Gobierno de Navarra para conseguir esta importante inversión? Pues trabajarlo bien. Esto es lo que hemos hecho. La competencia ha sido dura. Bueno, de hecho, el propio CEO de Hyzon así lo comentó, ¿no? La decisión de instalarse en Navarra ha tenido que ver sobre todo con el ecosistema en materia de energías renovables que tiene la propia comunidad. Esto ya no va, ¿no?, como siempre predica la derecha, de rebajar los impuestos para ser más atractivos y que las empresas vengan a invertir en tu comunidad. Mi comunidad ha demostrado que esto no es así, que esto tiene que ver con que tengas talento, o sea, personas capacitadas para poder trabajar ahí, y con que tengas unos buenos ecosistemas en materia de innovación, en materia de formación, de clústeres, de centros de innovación, y sobre todo, claro, es que Navarra también tiene las principales empresas en materia de energías renovables instaladas en la comunidad. Pongo por caso Acciona o pongo por caso también Siemens Gamesa. Y esta ha sido la decisión. Llevamos trabajando con ellos desde hace 3 años. Ha habido muchas visitas, tanto de ellos a Navarra como, bueno, pues de la empresa pública Sodena a China. Yo misma estuve visitando la empresa en noviembre, si no me equivoco, y también ellos, ¿no?, han valorado como positivo la cercanía de la propia administración y la agilidad de la administración para ponerlo en marcha. Y esta ha sido la decisión que ha tomado la empresa, porque son las empresas las que deciden dónde instalarse. Pero en concreto, por ejemplo, el País Vasco tenía anunciado un preacuerdo. ¿Cuáles han sido las bazas que ha jugado? ¿Más dinero? ¿No imponer un socio industrial? ¿Eso ha dañado su relación con el Lehendakari Pradales? Pues para nada. De hecho, es que son casualidades, ¿no? El día anterior a mi encuentro con Pradales, que estaba además agendado así, porque bueno, pues tenemos una euroregión que compartimos en común, el Lehendakari y yo, y también una región de Francia, ¿no? Es cuando, bueno, pues se anunció esta inversión de Hyzon en la comunidad. Como digo, esto es un trabajo que llevamos desarrollando 3 años. Yo creo que se han contado cosas que no son ciertas y que, bueno, pues no hay más que atender a las declaraciones que la propia empresa ha hecho. Esto no va de quién da más o menos ayudas, sino la decisión de la empresa ha sido por el ecosistema en el ámbito de renovables que hay en nuestra comunidad, que además esta empresa viene un poco, pues, a complementar toda la cadena de valor de renovables, porque se está hablando de que es una empresa que va a hacer almacenaje de lo que tiene que ver con energías renovables, almacenaje en las plantas de generación de solar o en las plantas de generación eólica. Y creo que eso es precisamente lo que nos hace falta también como país en esa transición. Y luego somos una comunidad con una larga trayectoria en el ámbito de las energías renovables y la industria renovable. Se ha hablado mucho también del papel que ha jugado el presidente del Gobierno, compañero suyo del Partido Socialista. ¿Cuál ha sido la intervención de Pedro Sánchez en este...? Como digo, yo creo que se han publicado cosas que efectivamente no son ciertas. Cuando nosotros ya teníamos un primer preacuerdo con esta empresa, sí que es cierto que la empresa nos puso encima de la mesa que, bueno, ellos necesitaban también y necesitan la autorización del presidente Xi Jinping para poder salir de China, para poder exportar tecnología, porque estamos hablando de tecnología puntera, y que entonces necesitaban que el presidente del Gobierno de España, que va a tener un encuentro, creo que, si no me equivoco, en abril, con el presidente chino, bueno, pues se pusiera encima de la mesa esta cuestión. Cuando nosotros tuvimos el preacuerdo con los chinos, esta fue una petición que nos hizo la empresa china, que nosotros trasladamos a Moncloa y que Moncloa nos dijo perfectamente, esto formará parte del encuentro que tendré con el presidente chino. Por lo tanto, aquí la decisión del presidente, como digo, no ha tenido que ver. Ellos se presentan a una convocatoria, la empresa se presenta a una convocatoria de ámbito nacional para conseguir ayudas, que se presentarían igual si se hubieran decidido instalar en cualquier otra comunidad de este país. Por lo tanto... Pues, ¿y el rey, disculpe, el rey lo llevaba en agenda cuando visitó China? Pues que yo sepa, no lo sé, que yo sepa, no.
Pero bueno, nosotros fuimos a visitar creo que fuimos el primer gobierno autonómico que fue a visitar China justo después de la visita institucional de Felipe VI. Bueno, creo que fuimos, y esto también fue casualidad, fuimos justo una semana después de la visita de los Reyes, que por cierto sí que desde China se nos transmitió, ¿no? Bueno, son también muy institucionales ellos, que, bueno, pues que muy agradecidos de la visita de sus majestades a China. Ana, si quieres tú. Hay una apuesta generalizada en la diversificación de mercados por China en España. Parece que se mira ahora más al mercado chino que antes. Bueno, y efectivamente yo creo que tenemos que diversificar mercados, pero también China mira a España básicamente por una cuestión que ha sido una apuesta estratégica del presidente del Gobierno desde la legislatura pasada, y es por el precio de la energía. Quiero decir, los que vienen a invertir a este país saben que el precio de la energía es un factor clave en sus cuentas, y saben que en España el precio de la energía es mucho más barato que en otros países, y lo estamos viendo también en este contexto de la guerra. Aquí al final la economía también manda, ¿no? Hacía alusión Esther Palomera al principio en su intervención, en su presentación, que cuando usted tuvo que aceptar los votos de Bildu, para la abstención de Bildu para poder ser investida, la derecha de PP, UPN y Vox cargó duramente. Decía que no sabe si es una cuestión madrileña o que va más allá, fuera de la M30, porque la sensación es que cuando uno sale de la M30, la relación con Bildu está completamente normalizada. No sé si usted tiene esa percepción. Bueno, yo creo que las realidades de cada comunidad pues efectivamente son diferentes, pero yo también quiero recordar que la primera vez que UPN accedió al Gobierno de Navarra fue con la abstención de HB en el año 91, con ETA activa, con ETA matando. Por lo tanto, bueno, pues esta es la ley del embudo, ¿no? O esta doble vara de medir que tiene la derecha. Y quiero recordar también que en el año 93 el gobierno de UPN, de Unión del Pueblo Navarro, se sentó a negociar presupuestos con HB y con ETA matando. Por lo tanto, esta es la hipocresía con la que se maneja la derecha de este país, ¿no? Y desde luego, efectivamente, yo no lo voy a negar, yo accedí a la presidencia del Gobierno con la abstención de H. Bildu. Lo hice en el año 19 y lo hice también en el año 2023, ¿no? EH Bildu en este momento tiene, por la legitimidad que le han dado los ciudadanos con su voto, muchísima presencia municipal en mi comunidad, ¿no? Y como digo, ¿qué le pedíamos a la banda terrorista ETA? Que desapareciera. ¿Qué le pedíamos a la izquierda abertzale? Que aceptara las normas de la democracia, que aceptara las reglas que nos hemos dado para convivir. Y entiendo que eso es lo que está haciendo. Y no tengo ninguna duda, porque de hecho, bueno, en pandemia pasó, cuando fuimos estábamos tomando distintas medidas para distintos sectores, para autónomos, para ayuntamientos. También hubo iniciativas legislativas que se aprobaron en el Parlamento de Navarra con los votos de UPN y de EH Bildu. ¿Son menos legítimas esas medidas? ¿O es que solo se cuestiona la legitimidad cuando los votos son con el Partido Socialista? En fin, a mí, desde luego, me parece que es una crítica, como digo, muy hipócrita. Porque cuando la derecha lo hace, no hay ningún problema. Y me puedo referir a Maroto hablando de pactar los presupuestos con Bildu en Vitoria, o me puedo referir también a anteriores declaraciones de Borja Semper diciendo que, ¿no?,
que había también que hablar con EH Bildu, o incluso a José María Aznar hablando del Movimiento de Liberación Nacional Vasco y de que se sería benevolente si abandonaban las armas. Bueno, si lo dice la derecha no hay ningún problema, pero sí lo hace el Partido Socialista, bueno, poco menos que traicionamos a las víctimas, por no decir pues, la instrumentalización que la derecha hace de las víctimas del terrorismo de ETA. En su negociación de presupuestos con EH Bildu, ¿hubo algo que le pidieran que usted, a lo que usted dijera que no? ¿Tiene alguna línea roja con ellos? Ya más allá de que se aprobaron medidas sociales, temas de izquierda. Mira, de izquierda general, no de izquierda independentista. Yo, bueno, la verdad que llegar al gobierno en el año 2019 no fue un verano fácil. Sobre todo por todas las mentiras que se dijeron durante ese verano, incluso el acoso personal, familiar que tuve durante todo ese verano. No fue fácil. Una vez que te sientas ahí en el asiento de presidenta dices, vaya lío en el que he metido, ¿no? Es un gobierno de coalición de coaliciones y encima con minoría parlamentaria. Pero bueno, decididos a tirar para adelante con este tema. La primera reunión, y lo digo también delante de la ministra, que en aquel momento era la consejera de Hacienda, la primera reunión que tuvimos en el año 19, no sé si fue en el 19 o en el 20, porque es verdad que ese año no aprobamos los presupuestos en tiempo y forma, que nos reunimos con Bildu y nos trajo sus recomendaciones, ¿no? Sus peticiones para los presupuestos. Bueno, pues ellos nos contaron, muy bien, escuchamos, nos entregaron un documento, se marcharon de la reunión y le dije yo a la consejera, oye, pues muy bien, ¿no? Pues claro, no había ninguna petición encima de la mesa que nos supusiera, ¿no? Como dices, ¿no? Una línea roja a nivel de política o una línea roja a nivel ético. Y me dice, como buena consejera de Hacienda, quieta, que esto vale mucho dinero, ¿eh? Estábamos hablando de, efectivamente, que un presupuesto se trata de prioridad y se trata también de recursos que son finitos. Por lo tanto, pues bueno, como digo, todos los acuerdos, todos, y digo todos los acuerdos a los que yo, mi gobierno, tanto la legislatura pasada como esta, acuerdos presupuestarios a los que hemos llegado con EH Bildu, son públicos. Nosotros mismos los hemos publicado. Porque no tenemos nada que esconder, porque nadie ha podido criticar el contenido de los acuerdos. Y yo, cuando se habla del con quién, creo que es una orientación equivocada. El con quién acuerdas. Porque creo que nos debemos centrar en el qué acuerdas, en el para qué acuerdas, en el contenido de los acuerdos. Y es ahí donde realmente yo me centro. ¿Es para mejorar las condiciones de tu ciudadanía? ¿Sí o no? Sí. Pues entonces podemos hablar. Y este planteamiento valdría también para una futura investidura, por ejemplo. Quiero decir, ¿está la sociedad navarra, el PSN, el propio EH Bildu preparado, por ejemplo, para un gobierno de coalición con el PSN? Desde luego, y hablo como secretaria general del Partido Socialista, yo hago una buena valoración de cómo funcionó y cómo ha funcionado el gobierno del 19 al 23 y cómo está funcionando este gobierno de la segunda legislatura de coalición. Y por lo tanto, desde luego, mi apuesta política, ¿no?, es revalidar este modelo de gobierno. Pero teniendo en cuenta la situación actual a la izquierda del PSOE, podría darse el caso de que no hubiera tanta representación. Bien, es verdad que la realidad navarra tiene su idiosincrasia con otras formaciones que no son las de la M30, pero ¿qué impide una coalición con Bildu? Yo solo digo que hago una buena valoración de la trayectoria que hemos tenido tanto en la primera legislatura como la que estamos teniendo en la segunda legislatura. Y si las cosas funcionan, ¿por qué cambiarlas, ¿no? Bueno, esto ya dependerá efectivamente de lo que la ciudadanía exprese con su voto, pero como digo, mi apuesta política para la legislatura del 27 es seguir con este modelo de gobierno.
Por ejemplo, pero generan momentos de dificultad, de tensión. Por ejemplo, este fin de semana con la Corrica y con los carteles de H. Bildu a favor de presos de ETA, eso le genera incomodidad. Aunque sea por la presión de la derecha, claro. Bueno, los carteles no son de H. Bildu, por matizar, efectivamente. Y además, por eso hice unas declaraciones ayer, ¿no? Yo creo que la Corrica lo que trata es de poner en valor un idioma que es de mi comunidad, que es el euskera, un idioma que nos es propio, un idioma que forma parte de nuestra cultura, de nuestro patrimonio. Y lo que yo quise denunciar ayer, ¿no?, es la instrumentalización que algunos hacen de esa lengua, que aprovechen un acto de poner en valor, valorizar una lengua propia para exhibir carteles de terroristas. Creo que flaco favor le hacemos a esta lengua, que lo que requiere es una despolitización de la misma. Y desde luego, bueno, también ver a niños, ¿no?, exhibiendo una camiseta de un terrorista, yo desde luego a mí como madre, pues desde luego no lo puedo compartir, y eso es una revictimización de las víctimas y una cuestión que creo que la propia organización de la Corrica, que es una organización independiente que nada tiene que ver con formaciones políticas, creo que debiera procurar, por el buen fin tanto de la Corrica como del euskera, no permitir estas expresiones. Yo no sé si, no diría del regreso de la banda armada, de ETA en cualquiera de sus posibles formas, pero ¿detecta algún riesgo? Porque lo que sí que se está viendo es cierta vuelta de la violencia o de la agresividad de algunos sectores de jóvenes abertzales, al menos en el País Vasco, en Navarra no sé si es tan intenso. Quería saber cómo lo ve desde la presidencia eso. ¿Existe algún riesgo de que aquello vuelva a resurgir? Bueno, yo creo que no, ¿no? Pero es cierto que al final las partes más ultras acaban retroalimentándose, ¿no? Cuando Vito Quiles anunció que venía a Navarra, pues este movimiento GKS, ¿no?, que en realidad es un movimiento antifascista, o así se autodenominan, bueno, pues al final acaban retroalimentándose, ¿no? En los movimientos ultras, me da igual de la ultraderecha o de la ultraizquierda, se retroalimentan en sí mismos. Yo creo que esto no es lo deseable. Yo creo que afortunadamente la quema de contenedores en Navarra forma parte de la historia y espero que se quede ahí, en esa historia pasada de la que todos aprendimos y que no queremos que se vuelva a repetir. Y creo que ser antifascista, que es lo que ellos reivindican, no tiene por qué ir vinculado a agresiones, bien sea agresiones al urbanismo de la ciudad de Pamplona o agresiones físicas a otras personas. Tú te puedes declarar antifascista, desde luego, sin acudir a la violencia, ¿no? Y eso es lo que, bueno, pues yo también reclamo, por parte de todos los ultras en general, ¿eh? ¿Ha encontrado un aumento de la provocación de la ultraderecha en cualquiera de sus manifestaciones, incluida la que mencionaba de Vito Quiles, en Navarra, como si se ha confirmado en Euskadi? Lugar de provocación, precisamente para alterar la convivencia. Bueno, esta claramente es la estrategia, ¿no? Sí, pero como son sitios donde la ultraderecha no cala. Bueno, la estrategia de la ultraderecha es precisamente ir a determinados sitios y a determinados espacios a provocar confrontación. Y desde luego, si hay lío, mejor, porque es que encima le estás poniendo foco a la propia ultraderecha. Y yo creo que además, como estrategia antifascista, creo que entrar a esa provocación flaco favor hace a tus propios fines antifascistas, porque lo que estás alimentando es el marco de la ultraderecha. Pero creo que esta es precisamente la estrategia de la ultraderecha, provocar. Y ha aumentado y como en Navarra. entras, claro, pues sí. Y es que no hay más que ver
cómo actúa la ultraderecha en los parlamentos también autonómicos, que lamentablemente también lo tenemos en Navarra, ¿no? Como su estrategia es provocar, ¿no? Con el insulto, con la deshumanización, con el ataque personal, con la chabacanería. Bueno, yo creo que si les respondemos en los mismos términos, al final estamos alimentando a la ultraderecha. Que, por cierto, esto es lo que también está haciendo, lo digo porque antes hablábamos, ¿no? Unión del Pueblo Navarro en mi comunidad. Yo últimamente me pregunto para qué nos hace falta Vox en Navarra y miro las 3 últimas iniciativas que ha tenido UPN en mi comunidad. Lo digo porque prácticamente han venido unidas. Rechazando la regularización de migrantes, pidiendo una modificación de nuestra renta de garantía de ingresos claramente punitiva, cuando nunca una prestación social ha venido condicionada a no tener delitos, y luego cuando han pedido que se publique, que sea público el origen de quien haya cometido cualquier delito. Estas 3 iniciativas conjuntas se han presentado... Eso también el PNV en el País Vasco. Bueno, estas 3 iniciativas conjuntas se han presentado por UPN en Navarra. Y digo yo, ¿para qué nos hace falta Vox si ya tenemos quien le copia las iniciativas en nuestra comunidad? Esto claramente viene a alimentar a la ultraderecha. Nosotros en Navarra tenemos una ley, es la ley, no me acuerdo exactamente del título, bueno, que combate contra el racismo y la discriminación, que prohíbe en nuestra propia ley, aprobada en el Parlamento de Navarra, que se publique el origen de las personas detenidas. Porque efectivamente, a nivel, entiendo que de efectivos policiales o a nivel policial, que estos datos se recopilen, creo que puede contribuir al buen hacer de los efectivos policiales, pero ¿a qué contribuye que la ciudadanía sepa de quién es el origen de la persona que ha cometido un delito? Porque en realidad no se trata del origen, sino de la situación de vulnerabilidad de esa persona. Porque se dice si esa persona es pobre, porque de pobres tenemos llenas nuestras cárceles, ¿eh? Pero claro, si se recogiera el dato del nivel adquisitivo de las personas que cometen un delito, veremos como su amplia mayoría son personas en una situación claramente de vulnerabilidad económica. Y no es una cuestión de origen, es una cuestión de situación económica de las personas. Y cuando lo haces público, lo único que estás haciendo es señalar a determinado colectivo. Y me voy a Lakoff, ¿no? En la neurolingüística. No pienses en un elefante. Pues esto es lo que se hace cuando se hacen públicos. Y yo no comparto la decisión que han tomado en el País Vasco, aunque sea también avalada por mi propio partido, no lo comparto. Creo que no contribuye más que a la señalización de determinados colectivos. A Geroa Bai a usted no le presiona con esta misma medida. Es que tenemos una ley que lo prohíbe. Una ley avalada por los socios de gobierno que asimismo lo prohíbe. Yo quería abordar un tema que ha tenido un impacto claro tanto en la legislatura nacional como en la Navarra, que fue el estallido del caso Cerdán. Han pasado ya 9 meses desde aquel día en el que todos pudimos ver a Santos Cerdán leyendo el informe infausto de la UCO en su escaño. Me consta que usted lo vivió con especial intensidad, pero quería que me dijera hoy cómo recuerda aquel día. Pues concretamente ese día, si no me equivoco, era 9 de junio, creo que era el 9 de junio. Yo hablé con Santos Cerdán ese mismo día por la mañana. Que es la última vez que hablé con él. Las 9:30 de la mañana, creo que si no me equivoco era jueves de pleno. Recuerdo hablar con él en el atrio del Parlamento de Navarra, no dando por ciertos los rumores que ya se venían publicando desde un tiempo atrás. Pero claro, cuando ya lees el informe de la UCO, pues el susto, y lo tengo que decir así a nivel personal y también político, pues fue... Bueno, quiero decir que todos me vieron, o sea, no... Soy una persona que tampoco, que mi cara lo dice todo, ¿no? No soy capaz de ocultar
pensamientos ni sentimientos. Pues fue muy duro. Para mí, yo siempre lo digo y ya me canso incluso de repetirlo, ¿no? Yo en el informe de la UCO no reconozco al Santos Cerdán con el que yo he compartido, y no lo tengo por qué negar, porque es así, trayectoria, con el que yo he compartido reivindicaciones, con el que yo he compartido modelos, con el que yo he compartido una lucha por tener claramente el gobierno que presido en este momento. Pero como digo, ahora es a la justicia a la que le toca actuar. Desde la presunción de inocencia, la justicia tendrá que poner los puntos sobre las íes. ¿Y desde que salió de la cárcel han tenido algún contacto usted? Ya no he vuelto a hablar con Santos Cerdán. Y lo digo también porque efectivamente aquel susto que me afectó a nivel político y personal, y creo que el conjunto de la ciudadanía lo pudo ver en primera persona, yo me ratifico, ¿no?, en que nada tiene que ver con la acción del Gobierno de Navarra, con ningún consejero o consejera del Gobierno de Navarra, ni de la legislatura 19-23, ni de la actual legislatura, y nada tiene que ver con, desde luego, la actuación del Partido Socialista de Navarra, ni de ningún tipo de ilegalidad cometida por el Partido Socialista de Navarra. Y esa es la tranquilidad que me da para seguir adelante. Y usted en el Senado lo que dijo es que usted sí recurría a Santos Cerdán, digamos, para las reuniones ministeriales, ¿no? Con algunas de las reuniones ministeriales, ¿Y efectivamente. cuál es el papel que desempeñaba él en esas reuniones? Bueno, ¿cuál es el papel que desempeñan los diputados, diputadas, senadores y senadoras? Bueno, pues al final procurar por sus comunidades de origen, ¿no?, por los intereses de su propia comunidad. Pues ese es el trabajo que desempeñaba Santos Cerdán. Al final, que pudiera haber financiación para determinadas infraestructuras o que pudiera, bueno, pues, materializarse, pues, algunos compromisos del Gobierno de España para con mi comunidad. Y creo que es el papel que hacen sobre todo los senadores, ¿no?, que quizás tienen todavía más componente territorial, procurar por sus comunidades de origen. Pues esta era su labor. Y, por cierto, nada que ocultar, es que en las propias notas de prensa salía su fotografía. Es decir, que yo no voy a renegar ahora de algo que era así. Lo que pasa que, bueno, pues que efectivamente, a la luz de las nuevas noticias, juzgamos las pasadas. Y yo creo que eso tampoco es justo. Y tuvo papel en la obra de los túneles de Belate. En ese caso no hubo intermediación. Bueno, desde luego la reivindicación de tener financiación para una infraestructura importante para Navarra, que llevábamos 20 años incumpliendo una normativa europea de seguridad, que somos la única comunidad, yo creo que la única región de Europa que sigue incumpliendo una directiva europea al respecto de túneles, es Navarra. Y esto tiene que ver con la dejación y con el incumplimiento de gobiernos anteriores que no hicieron. Y semejante infraestructura y semejante obra necesitábamos de la ayuda económica del Gobierno de España, porque sí que hubo años que el Gobierno de España tuvo convocatorias de ayudas para la adaptación de los túneles a una directiva europea, en donde Navarra nunca entró, porque nunca se molestó en cumplir con la directiva europea, poniendo en riesgo la seguridad de miles y miles de personas que pasan por esos túneles todos los días. Nosotros teníamos una sanción europea encima de la mesa, una amenaza de sanción económica y de cierre de los túneles. Por lo tanto, no podíamos mirar para otro lado. Pero efectivamente esta infraestructura no la podíamos afrontar solos y pedimos ayuda al Gobierno de España. A mí me parece que pedir ayuda al Gobierno de España para una infraestructura así, creo que es algo habitual de los gobiernos autonómicos. Pero nada tuvo que ver, para nada, en una adjudicación de una obra que fue una mesa de contratación en donde nada tienen que ver las decisiones políticas, que fue una adjudicación objetiva, limpia, transparente y, por cierto, todos los miembros de esa mesa
de contratación han pasado por la Comisión de Investigación en el Parlamento de Navarra, que también tiene una comisión de investigación, y en donde todos y cada uno de ellos han dicho que no ha habido ningún tipo de injerencia política en su toma de decisiones. Por lo tanto, quiero decir, vale ya de intentar manchar la imagen del Gobierno de Navarra y del conjunto de los navarros y navarras, del buen hacer de las instituciones públicas. ¿Qué es lo que ha encontrado a raíz de este episodio en el resto de compañeros del PSOE y de la dirección del PSOE? ¿Qué es lo que ha encontrado? ¿Más solidaridad o ha causado algún impacto en su relación con la dirección del partido y con el resto de secretarios generales? Yo creo que gozo de la confianza del conjunto de los secretarios y secretarias generales del Partido Socialista en este país y también del secretario general. He tenido distintas conversaciones con Pedro, quizás pues los momentos más pegados al descubrimiento al hacer público el informe de la UCO. Y cuando Pedro me llamó por teléfono, yo le dije, presidente, pregúntame lo que quieras, porque quiero que estés tranquilo, quiero que sepas lo que estamos haciendo, que cualquier duda que tengas, por favor, despéjala, porque no quiero que tengas ninguna duda del buen hacer mío en primera persona, pero también del conjunto de mi gobierno. Nosotros mismos, como gobierno, hemos encargado auditorías para conocer y para que la ciudadanía navarra no tenga ninguna duda del buen hacer del Gobierno de Navarra. Y que han ratificado que más allá de que administrativamente, por ejemplo, el tema de la licitación de los túneles de Blate se podría haber hecho mejor, sin duda, no hay ninguna ilegalidad al respecto, por mucho que la derecha se empeñe en manchar la imagen de Navarra, sobre todo fuera de Navarra, porque creo que es la única manera que tienen de poder acceder al gobierno, aunque lamentablemente las encuestas, lamentablemente para ellos, digo. Déjame terminar este bloque porque quería voy a coger un cabo que ha dejado suelto Esther, que es el de que como una de las pocas mujeres, en este momento la única mujer del PSOE en el gobierno, pueda tener alguna aspiración futura a liderar el postsanchismo. ¿Está en su cabeza? No. Lo digo radical. Mi compromiso inmediato es con mi tierra y también en el medio plazo es con mi tierra. A mí me gustaría seguir liderando el gobierno de Navarra a partir del año 27. Criticaba la posición de su oposición, de UPN, por ejemplo, y que está, digamos, al menos mediáticamente abanderando en Madrid esa comisión de investigación, quizá por suerte, por sorteo, porque es el grupo mixto y es el minoritario y es el que empieza las preguntas a los comparecientes. Pero UPN, digamos, no ha soltado esa presa, o sea, continúa insistiendo en que usted abrió las puertas de su gobierno, usted personalmente y su gobierno, a Servi Navar, a Anchón Alonso, y ¿cree que va a durar hasta las próximas elecciones? A ver, yo tengo que decir que Servi Navar ya operaba en Navarra antes de que yo fuera presidenta del gobierno. Por lo tanto, esas acusaciones se caen por sí mismas. En todo caso, yo creo que es el instrumento, ¿no?, que le queda a la derecha de mi comunidad para hacer caer al gobierno. Yo creo que no daban, si me permite la expresión, ni un duro porque yo siguiera en el gobierno. Apostaban porque yo cayera, porque no aguantara, y como digo, desde la tranquilidad y la paz que tengo de no haber hecho nada ilegal, de liderar un gobierno que no ha hecho nada ilegal, de liderar una organización como el Partido Socialista de Navarra que no ha hecho nada ilegal, esa es la fortaleza que me da para continuar. Y luego también decir, ¿no?, que la propia dirección del Partido Socialista de Navarra pues hizo a lo largo a principios del verano, ¿no?, distintos encuentros con los afiliados y afiliadas de Navarra, y en donde, o sea, es que fue prácticamente unánime, ¿no? Oye, que tenemos que seguir, no le demos la oportunidad a la derecha de hacer caer este gobierno cuando estamos convencidos de que no hemos cometido ninguna ilegalidad,
porque quien abandona, pierde. Y desde luego yo no tengo ningún motivo para hacerlo, para abandonar. Y como digo, la derecha, bueno, pues yo creo que es una de las pocas cuestiones que tiene para intentar hacer caer el gobierno y no lo va a conseguir, sinceramente. Y va a seguir estirando hasta el final, por supuesto que sí. Y luego es esta estrategia que hacen, ¿no? Extender la mancha. Y yo creo que, bueno, el tiempo dará y quitará razones. Y el tiempo dará la razón de que la derecha está manchando la imagen de Navarra con un único interés de acceder al poder, sea como sea, incluso mintiendo y manchando la buena imagen que tiene mi comunidad. No nos queda mucho tiempo y no nos gustaría terminar sin preguntarle por la financiación autonómica. Es verdad que Navarra y Euskadi van por libre, pero es verdad también que el gobierno del Partido Socialista y Sumar está intentando reformar un sistema de financiación autonómica que lleva casi una década caducado y por lo tanto parece imposible con Cataluña al fondo ponerse de acuerdo, ya no solo con la derecha y la ultraderecha, sino también entre los propios socialistas. Yendo a un modelo muy federalista, ¿usted recomendaría el sistema fiscal navarro, incluso el vasco, extrapolable? ¿Cree que sería extrapolable a otras comunidades que lo pidieran? Para irnos a máximos. Y en segundo lugar, por si quiere contestarlo todo, ¿qué le parece la propuesta que se hace para Cataluña? ¿Cree que es discriminatoria, como dicen algunos de sus compañeros de Castilla-La Mancha? Empiezo hablando de que la cuestión de la financiación autonómica no es una cuestión sencilla. Porque, como bien dices, yo creo que está pendiente de renovarse el modelo de financiación autonómica, si no me equivoco, desde el 14. Sí, 12 años. 12 años. Es verdad. Por lo tanto, el Partido Popular, gobernando este país, tampoco fue capaz de modificar la financiación autonómica. Y es que aquí cada uno de los presidentes y presidentas, independientemente de la formación política a la que pertenezcan, tampoco se ponen de acuerdo en los criterios que tienen que formar parte de esa financiación autonómica, porque unos quieren que haya un mayor peso de los criterios de dispersión geográfica, otros que tengan que ver con que tienen más niños, otros que tienen más personas mayores, otros que están más afectados por la despoblación, otros porque tiene que ver con que tienen un entramado más rural. El tema de la dispersión geográfica, quiero decir, estoy segura que incluso entre los presidentes del Partido Popular tampoco serían capaces de ponerse de acuerdo en un modelo de financiación autonómica. Pero claro, las peculiaridades de cada comunidad también las queremos poner en valor. Eso punto número uno. Y creo que cualquier presidente, ¿no?, debe tener encima de la mesa el afrontar ese cambio en el modelo de financiación. ¿Sería extrapolable? Bueno, y también digo, el modelo de financiación navarro no es el mismo que el modelo de financiación vasco. No. Ellos tienen un cupo y nosotros tenemos un concierto. Nuestro modelo es un modelo de absoluta responsabilidad. Es decir, que esto no es bajadas masivas de impuestos. De hecho, somos una comunidad con una presión fiscal importante, vamos a ponerlo ahí. Y de hecho, hasta estos presupuestos, que han venido acompañados de medidas fiscales, éramos la comunidad con el impuesto de sociedades más alto de toda España, con un 28%. Es verdad que ahora lo que hemos hecho es que las empresas que aseguren calidad en el empleo, tengan planes de igualdad y contribuyan a la descarbonización de la industria, ese 28 pasa a ser un 25. Por lo tanto, condicionamos también nuestra fiscalidad a empresas que hagan bien su trabajo, innoven, reinviertan y sean sostenibles. Como digo, es un modelo de responsabilidad, con una presión fiscal importante, porque claro, si no, no tienes recursos para poder financiar todo tu estado de bienestar.
Yo no me he leído los términos ni me conozco los detalles de los términos del modelo de financiación catalán, pero sí que yo le trasladé a Salvador que nuestro modelo no es la alegría, que tienes que tener un cuerpo de Hacienda, de técnicos de Hacienda muy bien preparado, muy bien formado, porque la recaudación depende de ti mismo. Claro. Y si no haces una buena recaudación, no puedes tener una buena educación, una buena sanidad, unas buenas infraestructuras, etcétera, etcétera. Y que eso era también muy importante. Y que tener, bueno, además la Hacienda Navarra es la joya de la corona, que tener una buena Hacienda no se hace de un día para otro. Entonces fue usted quien frenó a... No. Yo le dije que no solo se trataba de una negociación, sino que tu propia comunidad tenía que estar muy bien preparada, porque si no recaudas, nadie viene a rescatarte. Claro. Nadie viene a rescatarte. Por eso digo, nuestro modelo es un modelo de absoluta responsabilidad. Y yo, a los que me escuchen, no digo que solamente me crean, que lo contrasten, que contrasten cuál es la presión fiscal en el impuesto de sociedades en mi comunidad y cuál es la presión fiscal en IRPF a las personas físicas. Porque claramente, sobre todo las rentas altas, tienen una mucha mayor presión fiscal que, por ejemplo, en Madrid. ¿Y por qué? Básicamente porque queremos ser una comunidad con cohesión social. Y eso también se trabaja con unos impuestos, una presión impositiva progresiva. Y somos la que más tramos del IRPF tiene de todo el Estado. Pues si no tenéis nada más, compañeros, compañera, pasamos a las preguntas del público. En Obra y Gracia, de Javier Casqueiro. Buenas. Antes iba a decir que, apostillando una cosa que ha comentado Esther al principio, le damos ideas a otros foros para que incluyan lo de las preguntas de los presentes y de periodistas que puedan participar para rematar un poco el acto. Y algo me lo ha pisado de lo que preguntaban varios ateneístas y un abogado presentes, me lo ha pisado a Ana, pero yo creo que podíamos abundar en ello. Y es, José Carlos Gallego planteaba si le gustaría un modelo federal para España. Pues sí, sinceramente. Yo creo que las comunidades autónomas en estos casi 50 años de trayectoria de la Constitución hemos madurado, somos capaces de gestionar competencias, somos capaces de gestionar nuestros servicios públicos. Yo creo que estamos en un estado maduro para seguir ahondando en un modelo descentralizado con la mayoría de edad de las comunidades, que, por cierto, también si en un momento se produjera esa reforma de la Constitución, creo que no es el momento político oportuno para hacerlo. Bueno, que el nombre de las comunidades estuviera reflejado en la Constitución, creo que sería también un avance. Había un ateneísta que planteaba, pero bueno, ha contestado bastante con todas las alusiones a Salvadorilla y a Cataluña, pero había uno que planteaba si esto concierto ha funcionado también en Navarra y en País Vasco, si no se podría extender a Cataluña e incluso a Extremadura. Había quien lo ha planteado. Bueno, como digo, el modelo navarro no es el modelo vasco. Por lo tanto, no lo pongamos en el mismo plano. Yo digo que el modelo navarro es un modelo de absoluta responsabilidad. Si no eres capaz de recaudar, si en un momento de crisis no tienes ingresos, nadie viene a rescatarte. Nosotros no podemos acudir al FLA. Y tengo que decir que nuestro modelo de responsabilidad nos ha llevado a ser la comunidad menos endeudada de España, nos ha llevado a tener el mejor rating crediticio prácticamente de todas las regiones europeas y, como digo, con una presión fiscal importante. Hay un bloque de preguntas que tienen que ver con la política nacional, y porque incluso ya había alguien que planteaba si usted ya se planteaba repetir como candidata, pero lo ha dicho, que quiere continuar, y yo lo relaciono con la política nacional. ¿Cree usted que el mejor candidato del Partido Socialista para las elecciones generales, cuando sean, es Pedro Sánchez? Sin duda.
¿Y cuándo cree que deberían ser las elecciones generales y si tiene una preferencia relacionada con la situación en Navarra? Bueno, es decir, hay quien plantea que podría anticiparse las elecciones generales, hacer un superdomingo electoral, hay quien cree que podrían ser separadas. Usted tiene las elecciones en Navarra al mismo tiempo que las autonómicas en mayo del año que viene. ¿Tiene una preferencia de fecha electoral? Bueno, el presidente del Gobierno creo que lo ha expresado públicamente en numerosas ocasiones, está decidido a terminar la legislatura y yo creo que las cosas pues, deben ir en su tiempo. Y termino con esta. Si hubiera, claro, esta es la típica hipótesis, pregunta hipótesis, que me va a decir que, bueno, que ya veremos con las urnas, pero es verdad que han venido unas elecciones en Aragón, en Extremadura, en Castilla y León, con resultados no muy buenos en algunos casos, en otros malos para el Partido Socialista. Si hubiera un resultado electoral malo en Andalucía, ¿habría que precipitar las elecciones? Yo creo que no, que una cuestión es la dinámica de las comunidades y otra es la dinámica en el ámbito nacional. Como digo, bueno, en unos los resultados no han sido buenos, han sido malos y en otras sí han sido buenos. Y creo que, bueno, en un año pueden pasar muchas cosas porque, hombre, no llevamos más que prácticamente 3 meses en este año y ya han pasado un montón de cosas. Por lo tanto, bueno, y creo que el panorama de incertidumbre y cambiante, pues ya veremos qué es lo que pasa. Pues hemos terminado y informaremos, ya sabéis que solemos hacer estos encuentros a primeros lunes de los meses, pero es verdad que vienen ahora las vacaciones de Semana Santa, informaremos del próximo encuentro. Muchas gracias a todos por asistir.